mucho gusto estar con ustedes. Le pido a Dios que sea Él, que Jesús en mí pueda transmitir lo que Él quiere que ustedes sepan, que meramente sea su instrumento. Lo que vengo a compartir a ustedes es algo al mismo tiempo que es sencillo, pues es profundo, porque prácticamente estamos ofreciendo en estos 3 decretos un resumen de lo que es la historia de la salvación, ¿verdad? No sé, a veces uno tiene gusto por algún texto de la Biblia. Este texto de Juan 3:16 para mí es como el resumen totalmente compactado de todo lo que Dios ama a esta humanidad, ¿verdad? Tanto amó y tanto sigue amando Dios a este mundo, que lo que más amaba, lo que más valioso que Él tenía, lo ha dado el Padre Eterno para ofrecérnoslo. Para que tengamos una vida en Él, ¿verdad? Y nadie muera, o sea, es un Dios de vida. Los 3 fiat en la divina voluntad los vamos conociendo a través de la historia de la salvación, ¿verdad? Yo les comparto brevemente mi experiencia sacerdotal. Tengo 26 años de sacerdocio, que ahora que empiezo a conocer los libros, comparto con grupos de lectura nuestra experiencia, estamos redescubriendo la doctrina de nuestra iglesia, ¿verdad? Nos damos cuenta que por ejemplo, el fiat lux, a veces en nuestra doctrina lo vemos como un temita, cuando nos ponen así el cielito y muy bonita la dinámica de, a veces hasta ponen agüita y pajaritos, todo, pero cuando Dios está creando, Dios, como decía ahorita el doctor Tomasini, está Dios ofreciéndole a Adán una vida divina. O sea, ahí en ese primer fiat lux, hágase la luz, Dios estaba ofreciéndole todo al género humano, representado en Adán. La historia la conocemos, y cuando aparece todo ese tiempo que éramos uno en Dios, aparece esa realidad que necesitamos meditarla más, esa caída, esa fractura, ese proyecto de romper con la comunión con Dios, ¿verdad? El hombre que quiere orientar su vida sin tomar en cuenta a Dios, y aunque en el paraíso lo tenía todo, decide no vivir según su voluntad humana, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un llamado a profundizar en este hecho donde Dios, al cometer pues es una falta de estar ya no queremos estar en la divina voluntad. Es Adán y Eva que deciden romper desde una obediencia a su propia voluntad sin vivir en esta voluntad que Dios les había ya presentado. Era de ellas esa voluntad, ¿verdad?
esta situación, hermanos, ha provocado una deuda impagable, ¿verdad? Nosotros no podemos pagar esa deuda. Hubiera sido tan fácil decir: nos equivocamos, Dios, perdónanos, pero en el texto nunca se ve un arrepentimiento. Más bien los textos bíblicos van diciendo que esa fractura se va agudizando, ¿verdad? Y entonces aparece un plan B, ¿verdad? Ahí lo menciona pues el libro del Génesis, que cuando ellos mismos deciden salir del paraíso, Dios promete un Salvador, ¿verdad? Esta promesa necesitamos no perderla de vista cuando hablamos de la historia de la salvación, ¿verdad? Porque al correr del tiempo, el hombre busca llegar a Dios, pero no puede. Dios, que le manda profetas, le manda reyes, le manda signos de su misericordia, pero el hombre no podía llegar a Dios, ¿verdad? Y como lo hemos escuchado quizás alguna vez, si el hombre no podía llegar a Dios, Dios sí pudo llegar al hombre. Y entonces lo que hace Dios es buscarse a sí mismo fuera de Él. A ver si me lo pueden entender. Dios que se busca a sí mismo, ¿verdad? Si ya les dijeron que el amor, el gran amor que Dios nos tiene es darse, pero el amor requiere ser correspondido. Entonces Dios lo que hace es crearse fuera de Él a alguien que le corresponda a su gran amor, alguien que con obras divinas le devuelva el amor que Él le tiene a la humanidad, ¿verdad? No lo logramos en Adán, y Dios fue preparando un camino, ¿verdad? Y por eso tenemos este segundo fiat, ¿verdad? Que ojalá que lo vayamos distinguiendo, los tres decretos: el fiat lux, la creación, donde Dios crea este mundo para hacernos felices. Ese es el proyecto primero. Por eso espero que ya nos quede claro cuál fue la finalidad de Dios: ¿salvarnos? No. ¿Cuál era la finalidad de Dios? ¿Era? ¿Mande? Vivir su divinidad, es el regalo que Él trae. Oigan, ¿se acuerdan del texto? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, Juan 10. Las promesas de Dios no son palabras bonitas, Eso puede sonar muy romántico, pero Jesús en su vida divina lo dice y lo demuestra, ¿verdad? Vida divina para ti, Adán. ¿No la quieres? Aún así te amo. Adán y Eva, los amo. Y si Dios no encontraba la respuesta que buscaba, lo que hizo Dios es crear esa respuesta desde su mismo amor, ¿verdad? Y por eso ese texto, no lo olviden: tanto amó Dios a este mundo, le entregó a su Hijo único para que todo en el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Quiere decir que Dios se hizo uno de nosotros, ¿verdad? Asumió nuestra realidad humana, nuestra naturaleza humana, sin dejar de ser Dios. Y entonces esas obras divinas que Él necesitaba, las empezó a ver reflejadas. Antes de Jesús hay alguien muy importante que hizo María, nuestra madre. Dios se la prepara
desde la eternidad. Dios no hace monigotes, no hace robots. Tienes que decir que sí. Y ahí va la Virgen, sí. Eso me lo invento yo. La Virgen desde la eternidad fue probada, fue valorada por Dios en su gran amor que ella sentía por la divinidad. Dios la elige y un buen día le dijo: tú vas a ser la madre de mi hijo. Eso le causa mucho asombro a la Virgen, Eso no lo sabía, al parecer que eso fue el asombro de nuestra madre. Y lo maravilloso de María, nuestra madre, es que, así como dice un salmo, como están los ojos de los esclavos puestos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor esperando su misericordia. O sea, una persona que vive para Dios no sabe otra cosa más que lo que se le ofrezca a Dios, eso quiero. Y así vivió María. Y entonces, hermanos, cuando le pregunta el ángel Gabriel: ¿quiere ser la madre del Salvador? Si ya vivía como esclava, enamoradísima del proyecto de Dios, dudando siempre de su voluntad humana porque quería que siempre fuera divina. Y es que lo vivía, pero quizás yo creo que es el dogma mariano, ¿verdad? ¿Tendría conciencia de su inmaculez la Virgen? ¿Sabía que ella no vivía en pecado original? Lo que sí se queda muy claro es que lo que Dios quería de María, nuestra madre, ella lo vivía total y radicalmente, ¿verdad? Pero ese fiat mihi, he aquí la esclava del Señor, fiat mihi, secundum verbum, ¿verdad? Qué hermosa, ¿verdad? Fiat mihi, secundum verbum tuum, ¿verdad? He aquí la esclava del Señor. ¿Quieres ser la madre del Señor? Que no me pregunte Dios, ¿verdad? Yo soy y siempre he sido la que estoy a sus pies, ¿verdad? No soy nadie. Y en esa despojo de María, diría yo repudiar, ¿verdad? O sea, de no querer hacer su voluntad humana, se dedica a vivir para siempre en la voluntad divina. Por eso sabemos que no podemos hablar de la muerte de María, ¿verdad? Si alguien no tiene dolor de cabeza, ¿poco se va a tomar una aspirina? Pues no. Si ella no tiene pecado, no necesitaba confesarse María, nuestra madre, porque estaba permanentemente en estado de gracia. Entonces, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fiat mihi, secundum verbum tuum. Qué maravilla, el segundo decreto de un Dios después de haber creado, que al parecer fractura la voluntad del hombre, este proyecto, pero viene un segundo fiat donde Dios presenta a alguien antes de Jesús, a su madre, la madre del Señor, que ahorita todavía el trabajo teológico ha tardado muchos años para proclamarla como la corredentora, ¿verdad? Todavía yo creo que poco a poco va cerrando este estudio mariológico tan bello por el papel de nuestra madre, ¿verdad? Pero Jesús nos deja, Dios nos deja en María a alguien que nos muestra que sí podemos vivir en la voluntad divina. Pero el asunto con María es que ella, por un regalo, vivía en la divina voluntad, ¿sí? Ese regalo se lo da Dios. Y si mal no recuerdo, ella misma se presenta en la aparición de Lourdes como
la Inmaculada Concepción, a Santa Bernardita. Es maravilloso, hermanos, esta presentación de una madre que está volcada totalmente a Dios, al Redentor, da luz. Ya después podemos entender la misión de María al acompañar desde el pesebre hasta la cruz, y más aún en la vida de la Iglesia. Por eso el tercer fiat viene el que rezamos siempre en la Santa Misa, el voluntas tuas in celum et in terra, ¿verdad? Nosotros tardamos menos de 30 o quizás 40 segundos para rezar un Padre Nuestro. Pero hay una frase muy bonita: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces ahí, esa frase, tampoco Dios la vio nomás muy bonita, sino quiere que se viva en la vida divina de sus hijos e hijas. Y ya nos dio el elemento, ya nos dio la capacidad por la divinidad de Cristo y por esta manifestación en nuestra Madre, de que somos destinatarios de su gran amor. Entonces el tercer fiat es el fiat de la santificación. Estamos en los últimos tiempos, los del Espíritu, donde el Espíritu Santo quiere ir creando a esa comunidad creyente de los hijos e hijas de la divina voluntad, que viven al soplo del Espíritu Santo, a la luz de ese Espíritu dador de vida, y que están abiertos a esta buena noticia de Cristo, su vida divina nutriendo nuestro interior. Amigos, prácticamente estamos ante las tres grandes etapas de la historia de la salvación, ¿verdad? Es Jesús el portador en su propia persona del reino de la divina voluntad. Está contenido de manera plena en él el reino de la divina voluntad, pero nos capacita para vivir esta dignidad de ser hijos suyos, viviendo en el cumplimiento de sus mandamientos, haciendo su santa y divina voluntad. Lo que no hemos logrado en Adán, lo estamos logrando en estos tiempos. De ahí esa promesa en el Génesis que se cumple en Cristo y con el sí de María. Ahí es donde encontramos la importancia de hablar ahorita de los escritos de Luisa Picarreta, porque si encontramos uno a la divina voluntad en esta joven italiana, que espero que la mayoría tenga, aunque sea lo básico de su biografía, pero encontramos que ella también, por un don que Dios le da, viviendo nuestra propia condición humana, se dedica a amar de forma totalmente volcada hacia Dios como María en esa divina voluntad. Pero desde nuestra condición humana, ella fue bautizada, ella sí nació en pecado original, Luisa Picarreta. Ella también quiso presentarle a Dios su gran amor. Quiero morir, quiero vivir el sufrimiento contigo. Yo te amo mucho, no me conformo con decirte que te amo. Quiero sentir contigo lo que tú estás sufriendo ahí en la cruz. Quiero hacer algo por la obra del mundo, en la santificación, en la salvación del mundo. Jesús le toma la palabra y empieza una historia de una alma víctima, una vida oblativa, donde se da al Señor Jesús y entra en un estado de gracia permanente, ¿verdad? Que
es un proceso de una vida, de estar viviendo la divina voluntad, pero con un camino totalmente diferente al de María, con un camino totalmente diferente al de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde está nuestra esperanza, hermanos, que sí se puede. Si alguien ha estado batallando para vivir la divina voluntad, pues vea usted la vida de Luisa Picarreta y dése cuenta que sí se puede. Pues no, ya no abundo mucho, simplemente he querido presentarle estos 3 decretos: el Fiat Lux, el Fiat Nihil y el Fiat Voluntas Tua. Amén.